Eh, Primero quisiera, ¿verdad?, pedir disculpas porque como que en estos días me cayó una agüita. mm, a lo mejor estoy tosiendo mucho, a lo mejor ahora también me toque, ¿verdad?, dentro de la clase, pero disculpa por eso, ¿verdad? Pero ahí vamos, trataremos de no hacerlo, pero si sale, pues natural. Eh, pues hoy vamos a hablar de la prudencia. Pero ¿por qué hablar de la prudencia si estamos hablando de la honestidad en la vida pública? Eh, pero veremos que un elemento esencial para ser honestos ha de ser la prudencia. Entonces, ¿por qué? Ahora, en el trayecto de la clase vamos a ver entonces por qué. Solo recordar, ya cosas que hemos visto, pero solo recordar que la honestidad, como es la última clase, es como recoger cosas, pero desde la perspectiva no de la prudencia. Entonces, recordar, honestidad, decíamos, honestitas, que significa honradez. Entonces, decíamos, ¿no? La virtud que se podría definir como decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo. Es un poco como volvernos a ubicar en el término, ¿no? Para entender un poco todo este mundo de entrar a la prudencia. Desde el punto de vista filosófico, como lo pongo aquí, la honestidad es una cualidad humana, ya lo habíamos dicho varias veces, una cualidad humana, un elemento esencial de la persona humana, es actuar de acuerdo como se piensa, hablábamos que también la honestidad es coherencia, como recordando algunas cosas, quien obra con honradez también tiene rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo lo que actúa, respeto, sobre todo sobre las normas. Es una persona, ¿no?, que tiene, consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. Solo esta primera diapositiva como un poquito desde esa perspectiva de la honestidad, en ese sentido, ¿no? Fíjense cómo, cómo este filósofo que vamos a ver ahora, Cicerón, ¿qué él dice que es la honestidad? O sea, estoy hablando de esta parte de volver a recordar la palabra, el significado, y entrar con este filósofo para que vean cómo Cicerón conecta al tema de la prudencia. Según la honestidad, según Marco Tulio Cicerón, este filósofo año 136 antes de Cristo, por ahí, él dice que la honestidad se realiza con el cumplimiento de las obligaciones, para empezar por ahí, dentro de otras cosas que hemos hablado ya, ¿no? Entonces dice él, la honestidad se realiza por el cumplimiento de las obligaciones. Y él dice que esas obligaciones son las que están presentes en todas las actividades humanas. Hay una obligación, hay que cumplir unas reglas, unas normas, tanto cívicas como religiosas, como humanas, como morales, como decíamos un día también, que hay una honestidad intelectual también. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, él va a decir que esas obligaciones que tenemos que cumplir, que están presentes en las actividades de la vida humana, él dice que esas obligaciones tienen o surgen o emanan de cuatro principios que llama él también virtudes cardinales. Entonces, y que esos principios están unidos mutuamente y dependen uno de otro. Y esos principios, dice él, conforman la honestidad. Oigan, ¿dónde va el asunto, no? Para entrar desde una perspectiva filosófica, entrar a una perspectiva religiosa, eh, hablar de la prudencia. O sea, él habla de que hay unos principios.
virtudes teologales, la fe, la fe no, la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, que están entrelazados. Y él dice que estos son los que conforman la honestidad. Por eso vamos entendiendo ya por qué quiero tratar el tema de la prudencia. Porque ya este filósofo, antes de Cristo, va a hacer referencia a que estos principios son los que conforman la honestidad. Él decía, por ejemplo, eh, él decía, ¿no? Yo lo voy a decir también como a lo que hace referencia eh, la misma, eh, la misma parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, la prudencia, decía él, la prudencia es sabiduría. Pero sabiduría ¿para qué? Decía Cicerón. Cicerón decía, eh, la sabiduría de aquí no, la obligación de descubrir la verdad. O sea, cuando yo tengo que actuar o estoy delante de una situación, yo tengo que conscientemente descubrir la verdad. Eso es cierto, no lo es, eso es lícito, no lo es, eso es bueno, no lo es, eso es malo, eso es corrupción, no lo es. Entonces, cuando él habla de prudencia, que es un principio que conforma la honestidad, dice Cicerón, hablar de prudencia es sabiduría y es sobre todo descubrir la verdad. De manera especial, dice él, es distinguir los actos buenos de los malos y el conocimiento teórico en general. Es decir, lo que yo decía, ¿no? Descubrir una cosa si conviene o no. Si la corrección que estoy haciendo es bueno hacerla ahora o con tal ánimo o no. O el consejo que debo seguir, dice entonces justicia. Estoy hablando de la perspectiva de Cicerón, ¿no? Del filósofo. Dice, justicia. Él dice la justicia es la beneficencia. Es decir, es la obligación de mantener la unión y sociedad entre los hombres. Es decir, no dañar a los demás, sino servir a los demás. Entonces, la prudencia que conforma la honestidad tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Yo no puedo ser ajeno a la búsqueda de la verdad. No puedo conformarme con una verdad a media. Cuando habla de la justicia, entonces, tiene que ver, ¿no?, con una obligación de mantener la estructura, la unidad, el buen desenvolvimiento, el desarrollo de la sociedad. Servir, el servicio, lo que me toca, lo que me compete como ciudadano. Cuando habla de fortaleza, Cicerón va a decir la obligación de mantener la grandeza y la excelencia del ánimo para realizar las acciones. Ahorita vamos a ver algunas situaciones eh, como ambivalencias y otras realidades que no nos hacen ser eh, personas prudentes u honestas. Entonces va a decir Cicerón, la templanza, él dice la obligación de mantener el orden, la moderación y la constancia en los actos. Yo creo que estos principios que conforman la prudencia, según Cicerón, son fundamentales hoy para nosotros. El año 136 a.C., 2023, son estos elementos los que conforman una sociedad honesta, una persona honesta, un hombre, una mujer honesta. Pero miremoslo ahora lo que nos dice Tomás Trigo en Moral de la Persona, las virtudes, sobre el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, edición EUNSA. Él va a decir, desde la perspectiva religiosa, prudencia, de prudencia, aunque es una virtud intelectual, como vamos a ver más adelante, porque perfecciona la razón práctica, se puede considerar moral porque su objetivo es elegir y mandar las acciones moralmente buenas. Cicerón va a decir distinguir los actos buenos y malos. Entonces, desde la perspectiva religiosa, entonces, la prudencia será
de manera especial será elegir y mandar las acciones moralmente buenas. Eso es la prudencia. Ahora lo vamos a ir desarrollando. La justicia, de la perspectiva religiosa, nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica 1807, número 1807, consiste la justicia en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. A Dios la alabanza, la gloria, el tributo, la vida, el cuerpo, el ser. Al otro, el respeto, la integridad, la, la, el respeto a la dignidad, etcétera, etcétera. Pero para que veamos que en cierta medida no van entrelazadas. Fortaleza, dice de Trigo, reafirma la resolución de resistir las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Resistir las tentaciones, resistir el no robar, resistir el no mentir, resistir en no entrar en un estado beligerante, resistir no votar contra una ley que promueva la destrucción de la vida, resistencia y sobre todo no a los obstáculos en la vida moral. Y templanza, dirá él, Trigo, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1809 dirá, modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La templanza lo dice Cicerón, moderación. Entonces, por ahí vamos a empezar. Cicerón va a decir que estos principios, los cardinales, conforman, o sea, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza conforman la honestidad. Por eso quise empezar desde esta perspectiva, ¿no? Como tal. Pero también quisiera explicar un poco el símbolo, el signo de la honestidad. No sé si ustedes lo han visto por ahí, lo vieron antes en las clases, no sé, pero bueno, si lo vieron lo recordamos. El signo, el símbolo de la honestidad. Es esta imagen, esta mujer, ¿no? Sentada sobre un trono, la mano derecha tiene un espejo, el cual mira a través de su hombro, el lado izquierdo tiene una serpiente. Entonces, vamos a explicar ahora también, para mirar un poco, ¿no? El significado o lo que se usa, ¿no? Lo que personifica la prudencia. Sentado en un trono, sostiene un espejo, tiene en la mano una serpiente también enroscada en el brazo. El trono significa, o es el símbolo de mando, mando. Eh, es decir, el hecho de que estas y las demás virtudes deben regir el comportamiento humano. Oigan, ¿dónde va el significado de esto, no? De la prudencia. O sea, el mando significa que las virtudes, claro, presuponen, las virtudes cardinales presuponen las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, esas virtudes más las virtudes cardinales, el significado del trono, sentada en el trono, el significado, el símbolo de mando, quiere decir que estas virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad, deben conducir y de manera especial deben regir el comportamiento del ser humano. Ya vemos por qué eh, estos elementos conforman la honestidad. La prudencia es es la fundamental. Entonces el trono significa eso, el mando, y que estas virtudes y las demás deben regir
el comportamiento del ser humano. Yo no puedo regirme por mis propias ideas, sí, pero solo mis ideas o solo lo que yo piense. No, yo debo de regirme por unas virtudes. Eh, ¿Qué significa el espejo que está en la mano derecha? El espejo, el espejo, si buscamos por ahí después, el espejo va a significar el símbolo de la astucia. El símbolo de la astucia. Si miraremos más adelante, hay unos elementos integrantes de la prudencia que ahorita lo vamos a mencionar, que es la memoria, que es la inteligencia, que es la docilidad, que es la sagacidad, que es la razón, que es la previsión, que es la circunspección y que es la cautela. Eso lo vamos a mencionar ahorita, pero para que veamos cómo este símbolo, esta personificación de la prudencia, nos va a significar eso, ¿no? Las virtudes deben regir el comportamiento del ser humano. Y también el espejo va a significar la astucia. Eh, También el espejo va a significar la circunspección, que ahorita lo vamos a ver, es decir, que todo buen cristiano debe poseer para evitar ser engañado por el mal. Hay una circunspección, estudio mi realidad, estudio el ambiente, la prudencia. Eh, el uso de este símbolo, ¿no? También hace referencia al libro de la sabiduría. Sabiduría 8:26. Es decir, la sabiduría es un reflejo resplandeciente de la luz eterna. Yo he querido como eh, desmenuzar la personificación de la prudencia. Es el espejo, ¿no? La sabiduría, el libro de la sabiduría 8:26, yo creo que uno no dará, bueno, trataremos, ¿verdad? 8:26, el libro de la sabiduría va a decir eso, ¿no? La sabiduría es un reflejo resplandeciente de la luz eterna. Entonces el espejo va a significar eso, la astucia y la circunspección. Una palabra dominguera. Eh, no olvidemos también que el espejo con el que nosotros también nos observamos, observamos nuestro rostro, es símbolo también del autoconocimiento. Cuando yo estaba mirando este significado y todo, yo dije, wow, qué profundo, ¿no? El espejo también significa autoconocimiento. Para ser honesto, hay que autoconocerse, saber para qué somos capaces, saber en cuáles campos, eso es la circunspección, en cuáles campos podemos entrar y en cuáles no, hasta dónde llega nuestro límite, cuáles consejos debemos seguir, cuáles no, saber cuándo estamos y permanecemos en el error, cómo salir de ahí. Eso es la circunspección. Entonces, el espejo es eso, ¿no? Eh, de manera especial. Por eso, eh, la prudencia sostiene que significa la serpiente. La serpiente, la serpiente, de manera especial, significa también, ¿no? El símbolo de la cautela. El hombre prudente, la mujer prudente, el hombre honesto, la mujer honesta, tiene que ser cauteloso, tiene que ser cauteloso. No puede decir sí a todo, vámonos. No, tiene que ser cauteloso, tiene que ser astuto, tiene que ser prudente, tiene que ser veraz. Si vamos tomando nota, ahí ya hemos dicho desde el primer día de clase hasta hoy como 20.000 palabras que van significando la honestidad. Que uno puede buscarla ahí, tenerla como en nuestra cabecera, ¿no? En la cama, ahí al lado, ¿no? Hoy me propongo ser cauteloso esta semana. ¿Qué cosas me están impidiendo
ser una persona eh, convincente. ¿Qué sé yo? Preguntas así, ¿no? Por eso la serpiente significa, ¿no? La cautela, la astucia. Dice, la serpiente significa la astucia para vivir una vida buena y santa. También el símbolo también deriva de la Sagrada Escritura y concretamente de Mateo, ¿no? Cuando Mateo dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Mateo 10:16. Esto me ha fascinado mucho todo esto, porque hace una referencia esencial a nuestro ser cristiano. También la serpiente simboliza el tiempo o la eternidad. Eh, es decir, significando esto, eh, la perenne ejecución de las virtudes. Es decir, es una constancia el ejecutar y el dejarse regir por las virtudes. Un poco, ¿no? Esta primera, creo que vamos a entenderlo un poco por ahí, ¿no? Pero sí quise un poco decir esta parte. Entonces, ya lo había mencionado, las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Por qué son cardinales? Porque son piedras angulares de la vida virtuosa. Es que en medio de la sociedad, yo no puedo pretender ser una persona honesta, prudente, afable, astuto, cauteloso, si yo no vivo y si no hago lo que se es la prudencia, no, la recta ratio agibilium, la recta razón de actuar. Muchas veces estamos equivocados o en el error cuando nos esforzamos grandemente por ser prudentes, serios, lo que sea, solo con nuestras propias fuerzas. Y olvidamos en la clave, el enllave, el empuje, que es el que ha de regir nuestro comportamiento. Siendo cristianos, nos olvidamos de la parte cristiana en la sociedad. Muchas veces, mucha gente. Cuando no, hay que dejarse iluminar y para transformar la sociedad, para transformar nuestra vida, nuestro autoconocimiento, es, son piedras angulares las virtudes. El ser virtuoso, el ser prudente, es una piedra angular en la vida nuestra de ser cristianos, de ser hombres, mujeres de fe, e incluso de nuestra realización personal. Yo decía al principio, creo que fue, ¿no? Cuando hablaba de la primera clase, hablaba de la parte de lo óntico, el ser, la existencia, pero hablaba también de la autodeterminación y hablaba también de la responsabilidad que hay que tener ante Dios y ante la sociedad. Entonces, para ser una persona honesta y para ser una persona prudente, se ha de tener como, como pilar en nuestra vida, algo angular en nuestra vida, algo preponderante en nuestra vida, esforzarnos por tener una vida virtuosa. Entonces, fíjense cómo las virtudes nos hacen conectar con la verdad y con la justicia. Decíamos también una vez que la honestidad también tiene que ver con la legalidad. Y hablaba en una de las clases también que la inteligencia tiende a la verdad y que la eh, bondad tiende, o sea, la voluntad tiende a la bondad, a lo bueno. Entonces, yo creo que es una combinación, es una combinación. Mi ser social no puede estar, yo creo que en la primera clase decía que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada. Sí, lo decía en la primera clase, sí, encarnada. Por eso, lo decía ahorita, Sabiduría 8:7, las virtudes cardinales se enumeran en el libro de la sabiduría. Si uno ama la justicia, dice el libro de la sabiduría,
Las virtudes son el fruto de tu trabajo, porque enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza, que nada es más útil a los hombres en la vida. Es sabiduría 8.7. Como tarea, además de todos los documentos que hemos enviado, dejamos leer el libro de la sabiduría. Después que usted termine aquí, si tiene chance, ¿verdad? Le hace un momentito, 8.7, el capítulo 8, la sabiduría, o propóngase leerlo en la semana. Voy a empezar a leerlo y sacar una frase fundamental que ayuda a vivir en sociedad el elemento de la honestidad. Por eso iré quitándole unas cositas, ¿verdad? Para no que me dé el tiempo un poco ahí. Como hoy también es la última clase, al final un poco evaluar todo esto, ¿no? Eh, o sea, las virtudes cardinales nos ayudan a vivir en sociedad. El tema de hoy no está nada apartado con todos los tres temas, las tres clases que hemos dado, ¿no? Al contrario, hoy podemos concluir con este tema de la prudencia, porque es el tema fundamental para vivir en ser honestos y cautelosos y virtuosos, ¿no? Por eso las virtudes eh, regulan nuestras acciones, nuestras relaciones con los demás. Las virtudes nos hacen conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que hay que hacer y de lo que hay que rechazar. Por eso las virtudes nos ayudan a vivir en una auténtica vida social. Padre, pero eso es parte religiosa. No, el ser bueno no es solo para el ser religioso. El ser prudente no es solo para el ser religioso. Un soldado o uno que tenga que atender una, una bomba nuclear, diríamos así, y que tiene que alimentarla de tal cosa, y hay tres botones, si le da al rojo, sabe que la va a mandar para tal sitio y allá va a explotar. Entonces él sabe que tiene que ser prudente a la hora de tomar la decisión de tocar el botón que alimenta la bomba, no el botón que expulsa la bomba. Por poner un caso, un ejemplo así como, ¿no? Eh, por eso yo creo que es importante la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, quiere decir esto, ¿no? Que el cristiano debe ser testigo del reino de Dios en la sociedad. Entonces, es una obligación que como bautizados tenemos cada uno de vivir las virtudes, de dejarnos regir por las virtudes, de manera especial por la prudencia. Entonces, ¿cómo vamos adquiriendo la prudencia? Es una virtud humana, aunque es una virtud también moral, se adquiere también, ¿no? Entonces, un elemento esencial para vivir la virtud humana eh, es la educación. Debemos educar en eso, ¿no? Por los, por los actos conscientes también, eh, por el esfuerzo de una renovación personal, eh, por la ayuda de Dios, forjar el carácter, decíamos, ¿no? El carácter moral que hay que tener. Eh, o sea, yo creo que hoy se está buscando la felicidad en otras cosas, porque el hombre virtuoso es feliz practicando las virtudes. Te hago una pregunta, en qué grado estamos de la práctica de las virtudes? Y si querer practicar las virtudes es algo fatigoso para ti, para mí, o si realmente es algo gustoso, es algo apetecible, es algo, digamos, en sentido también placentero, es decir, da gozo, alegría. Ahí es donde está también, donde se mide la fuerza del cristiano, del bautizado, ¿no? Cuando se esfuerza por cumplir las virtudes. Yo creo que es importante tener en cuenta esta realidad. Es importante tener en cuenta esta realidad. Eh, las virtudes, entonces, ¿no? Eh, deben ayudarnos a transformar la sociedad. Entonces se fijan que todavía no he empezado a hablar que es la virtud de la prudencia, sino hablando de las virtudes como tal, en general,
Pero es importante no dejarnos iluminar desde esta eh, perspectiva. Eh, ¿Cómo también podemos desarrollar las virtudes? Yo lo decía, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, practicando los sacramentos. Yo quiero iluminar mi realidad social, mi realidad política, pero quiero hacerlo desde la misma realidad humana, no teniendo en cuenta que para iluminar esa realidad humana hace falta un elemento esencial que es que debe dejarse iluminar por la fe, por la escucha de la palabra, por los libros inspirados, por la participación mía en los sacramentos. Ah, no, es que vivo una vida social solo de la perspectiva del mundo, la parte secularizada, no. Es que tengo yo que ser en medio de la sociedad, de la cultura, no olvidar que soy bautizado y que tengo una obligación como bautizado. Se ha de tener en cuenta, ¿no? Que las virtudes van a exigir sacrificios, exigen recorrer un camino estrecho, pero en el sacrificio realmente, ¿no? En donde se construye y se forma una personalidad moral. Sabemos, ¿no? Que vivimos en una sociedad de desgracia, una sociedad que está dominada por la corporeidad, el hedonismo, el cuerpo, el bienestar personal, eh, y tiene como consigna esta sociedad satisfacer todos los deseos sin privarse de nada. Entonces, tener en cuenta que muchas veces no, uno puede caer eh, en esta tentación. Por eso, algo esencial que ha de tener el cristiano para vivir en la sociedad de manera especial es que el cristiano ha de actuar de acuerdo con la capacidad, es decir, con la renovación de su juicio. Cada día hay que luchar por renovar el juicio y sobre todo la capacidad de discernir la voluntad de Dios. El hombre prudente discierne la voluntad de Dios. El hombre honesto, el cristiano, discierne la voluntad de Dios. Entonces, decíamos eso, ¿no? La prudencia, la prudencia es, por ahí creo que lo voy a poner más adelante, pero lo digo, ¿no? La prudencia es la virtud de las decisiones buenas, acertadas y excelentes. El hombre, la mujer honesto, honesta, es aquel que decide, elige las cosas buenas, el bien, la bondad, pero que sus decisiones también son acertadas y también sus decisiones son excelentes. Entonces, la prudencia nos ayuda a discernir las situaciones para elegir nuestro verdadero bien. Yo decía una vez, ¿no? Que el honesto es, en ese sentido, el que elige también lo mejor para sí mismo. No lo mejor que yo quiero que sea, sino lo que va de acuerdo o de acorde a la verdad, a la justicia y a la bondad, a la voluntad de Dios. Porque yo puedo elegir lo bueno buscando cualquier cosa que sea satisfactorio para mí, pero no necesariamente va a responder o en concordancia con la ley natural o con la ley moral o con la ley de Dios o con la ley civil, social, la ley positiva. Por eso la prudencia nos ayuda a juzgar. La prudencia nos da sabiduría. La prudencia nos da el valor de poder juzgar cada situación y de tomar una decisión en cada situación concreta. Entonces, el hombre honesto y mujer honesta es el que se deja guiar por la prudencia. Sabemos, ¿no?, que la sociedad de hoy está dominada por los medios de comunicación social. Por eso, entonces, hermanos y hermanas, es importante un verdadero discernimiento
para seguir lo que favorece nuestro crecimiento humano y nuestro crecimiento espiritual. Todo aquello que denigra, retrocede nuestro crecimiento humano y espiritual, no ha de ser la decisión que debemos tomar. Por eso es necesario un verdadero discernimiento en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros ambientes. eh, Se nos olvida muchas veces, se nos escapa ese discernimiento. Si hay algo que no me hace crecer como ser humano, como persona, que no me hace crecer en sociedad, que no me hace eh, desarrollarme económicamente, socialmente, políticamente, humanamente, religiosamente y espiritualmente en una sociedad, eso es lo que yo tengo que discernir, que la prudencia siempre me va a tender a elegir lo bueno. Es decir, esto no me está ayudando como persona. Estas juntiñas no me están ayudando, diríamos, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la insensatez. Una persona insensata es una persona deshonesta. Eh, por ejemplo, una persona insensata, la pereza mental, eso es una persona deshonesta. O sea, la pereza mental. Yo quiero siempre permanecer en lo poco que conozco, en lo poco que he aprendido. No quiero pasar de ahí, no quiero esforzarme. La honestidad intelectual, por ejemplo, la honestidad en mi trabajo, todo lo que el otro opine, no soy capaz de tomar decisiones y lo que el otro diga está bien. No, eso es una persona imprudente e insensata. La pobreza mental. El conocer, adentrarse en la doctrina de la iglesia, sobre todo en la, ¿cómo se llama? En la moral social, en la doctrina social de la iglesia. Hay muchos elementos. Todos esos documentos que le he enviado ahí tienen elementos fundamentales, ¿no? O sea, la insensatez, la pobreza mental. No, eso para nosotros no es aconsejable, no es bueno. Por ejemplo, el ser una persona frívola, eso es una persona deshonesta. Es una persona deshonesta. Eh, el ser, por ejemplo, indiferente ante la verdad, eso no compete a un cristiano, un bautizado. La insensatez, la pobreza mental, la frivolidad, me da igual todo. No, por eso está la sociedad así, porque uno se entra en ese tren y uno es muchas veces teledirigido. Mucha gente, no digo nosotros, no, claro, no. Mucha gente por ahí, ¿verdad? Que uno ve, escucha. La indiferencia ante la verdad. O también el fanatismo. Cuando el fanatismo se convierte en algo absoluto, que relativiza todo, entonces hay que tener cuidado. Un verdadero discernimiento para favorecer nuestro crecimiento humano y espiritual. Cuidado entonces, hermanos y hermanas, tú también, con la insensatez, con la pobreza mental o la pereza mental, con la frivolidad, con la indiferencia ante la verdad, con el fanatismo. Cuidado con el cansancio mental, tantas cosas, las redes, las noticias, tantas cosas que veo, que hago en el día y estoy cansado. Esa es la táctica de la sociedad, ¿no? Mantenernos cansados mentalmente, que no podamos pensar ni podamos revolucionar ante la verdad sobre todo, ¿no? Entonces, cuidado, el hombre prudente y la mujer prudente y honesta y honesta es el que discierne ante todo aquello que desarticuliza mi estructura mental, mi conocimiento. ¿Por qué ustedes creen que muchas veces muchos gobiernos quieren mantener ocupado la mente de la gente? Ah,
para que no haya una dignidad y no haya no haya objeción de conciencia, no haya nada que obstruya el libre desarrollo de los ideales patrios o del Estado. Entonces, cuidado nosotros mismos porque podemos caer en en una pereza mental, en una pereza espiritual. Entonces, el hombre prudente, la mujer prudente, hace un verdadero discernimiento. Cuidado también, hermanos y hermanas, con la inflexibilidad o con la rigidez en el juicio. Cuidado, cuidado con la inmadurez o la inseguridad. Cuidado con el miedo ante el riesgo o ante la autoridad superior. Eh, Todo esto estoy hablando de prudencia y de honestidad. Entonces, el deshonesto, el imprudente, es insensato, es, tiene pereza mental, es frívolo, es indiferente ante la verdad, es inconstante, es indeciso, es inflexible, es rígido. Wow, la prudencia tiene que ver todo eso. Sí, 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 sí. Hay que tener cuidado también con, con la falta de la virtud de la prudencia. El ser rígido, eso nos lleva a ser a la lasitud, eh, eh, a todo eso, ¿no? Entonces, estoy entremezclando cosas, pero para que veamos, cuando hablamos de ser virtuoso, no estamos hablando de solamente, ay, qué santito, qué santita. No, eso es una percepción equivocada. Si hay que ser santo, si hay que vivir las virtudes, pero tienen e implican y tienen una connotación social fundamental. Por eso la persona prudente siempre, siempre trata de hacer el bien. La persona prudente y honesta siempre trata de escuchar la recta conciencia. Es muy difícil ser honesto y prudente, porque siempre buscar hacer el bien. Cuando no me conviene hacer el bien, entonces siempre hago el bien. Bueno, son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Escuchando, yo escucho, otra pregunta que hay que hacerse también, yo escucho la recta conciencia o silencio la conciencia, porque no me conviene esto, porque aquello, porque esto. Ajá. El hombre prudente y la mujer prudente honesta, honesto, discierne las situaciones y se orienta hacia el bien, ¿no? Bonum et facendum, malum et evitandum. Hay que tratar de hacer el bien y evitar el mal. Por eso el prudente es un pobre de espíritu, la templanza, la mansedumbre, es manso y en las pruebas y aflicciones tiene paciencia, es un verdadero pacificador. El hombre prudente, la mujer prudente, honesto, honesta, es paciente. ¿Por qué caemos tanto en el error y en decisiones que a lo mejor en el momento no queríamos tomar? Porque somos imprudentes. Muchas veces somos rígidos. La paz y la ciencia, la paciencia. El libro de Job, otro libro interesante, el libro de Job 12:13 nos dirá, en él habita la sabiduría y la fuerza, a él pertenecen el consejo y la prudencia. Fíjense que hoy no he ido tanto a los documentos eclesiales, sino más también iluminados por los libros inspirados, las Sagradas Escrituras. Hoy está haciendo como un resumen de todo, pero desde esta perspectiva no,
de la prudencia. Yo creo que también, hermanos y hermanas, hay que tener en cuenta, el imprudente es una persona soberbia. Cuando habla de la justicia, la virtud de la justicia, estamos hablando de dar al otro lo que corresponde. Entonces, el respeto de su dignidad, el respeto de su libre desarrollo. Si una persona ha hecho algo mal, yo tengo que corregirlo si soy su superior o su compañero, su compañera o alguien de la comunidad. Tengo que corregirlo. Pero cuidado con la soberbia, cuidado con la rigidez, cuidado con la inflexibilidad, cuidado con el destruir su dignidad. No es que fulano hizo algo en detrimento mío y 20.000 palabras que no se pueden decir ahora. Hay que corregir con fortaleza, pero con caridad también, ¿no? Hay que tener cuidado entonces también con el egoísmo, con la soberbia. Entonces, el hombre honesto y la mujer honesta y prudente es diligente en el momento oportuno. Voy diciendo palabras ahí una tras de otra más o menos. Es diligente. El honesto es diligente. No, yo no me toca a mí hacer eso, lo dejo ahí. Eh, por ejemplo, el imprudente o el deshonesto es negligente. Negligente. Decía yo también, es inconstante. Santo Tomás de Aquino decía, entre estas cuatro virtudes que ya hemos mencionado, la primacía corresponde a la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia representa la regla recta de todas las acciones. Ahora entendemos por qué quise concluir las clases con el tema de la prudencia, para hablar de honestidad. Porque representa la regla recta de todas las acciones, la recta ratio agibilium. Oigan, ¿por qué he tratado de la prudencia? Es que es para llegar a ser honesto, decía ahorita Cicerón, que esas cuatro virtudes cardinales conforman la honestidad. Y dentro de esas cuatro virtudes hay una que tiene la primacía, que es la prudencia, porque representa la regla recta de todas las acciones. Todo lo que voy a hacer pasa por la prudencia, pasa por la memoria, eh, pasa por la docilidad, pasa por la inteligencia, pasa por la sagacidad, pasa por la razón, pasa por la previsión, pasa por la circunspección, pasa por la cautela. Ahí es que uno está perdido totalmente. Uno cuando va a hacer algo, le da para allá, pero no ha discernido eso. No ha... ¿Por qué la memoria? Por ejemplo, bueno, estamos para adelante, pero ahora que me acuerdo, ¿no? ¿Por qué la memoria? Porque la memoria es una virtud, diríamos así, que perfecciona la prudencia. La memoria eh, es un sentido interno cuyo objeto propio son los recuerdos referidos a las realidades particulares y concretas del pasado. Si a mí me educaron desde pequeño a hacer el bien y saber que no debo mentir, cuando yo voy a hacer algo, voy a la memoria, es decir, yo sé que no debo mentir porque es lo que yo he aprendido y a lo que yo debo tender. Y así sucesivamente. Entonces, Santo Tomás de Aquino, este gran santo de la iglesia, dirá, no, la prudencia es, por eso virtud cardinales, ¿no? Decía ahorita, eh, principal, primordial. ¿Por qué? Porque representa la regla recta de todas las acciones. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1806, nos va a decir, la virtud de la prudencia, por la virtud de la prudencia, esta definición es preponderante, esencial, fundamental, dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
por la virtud de la prudencia, aplicamos sin error los principios morales. Sabemos por qué he querido concluir con la prudencia. Dice el catecismo, por la virtud de la prudencia, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Y sigue diciendo, y superamos las dudas sobre el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar. No hay ambigüedad. Óigame lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1806, 1806. Por la virtud de la prudencia, aplicamos sin error. Claro, puede haberlo, pero aplicamos sin error porque puede ser que mi conciencia sea una conciencia errónea, que no conozca yo que tal cosa es bueno o malo. Para mí es bien, pero no conozco la verdadera realidad sobre tal cosa. Hay que hacer caso, pero en general, por la virtud de la prudencia, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que se debe hacer y el mal que se ha de evitar. Siempre entonces tenderemos a hacer el bien. Óigame, esto yo creo que también es una tarea que le voy a dejar para ahorita como volver a leer, reflexionar. Es una virtud, es una virtud. Recordar que, que una virtud cardinal se adquiere por el, se adquiere mediante el esfuerzo personal. Ay, Señor, envíame la gracia de la prudencia. Ay, sí, el Señor te la va a enviar y te la va a poner en el corazón, y ¡fup! Y en la mente, ¡fup! Y en la memoria, ¡fup! Sí, hay que pedirla porque es una gracia también, es una virtud también, no solo natural, sino también sobrenatural, infusa, también Dios nos la puede dar. Pero yo sentarme y decirme hoy quiero ser prudente y no hacer nada, no. Es recordar que la virtud es un hábito operativo bueno. Entonces, la virtud se adquiere mediante el esfuerzo personal realizando actos buenos con libertad y constancia. Es la virtud, no, para ser prudente, para ser prudente hay que hacer un esfuerzo personal. Para ser prudente y honesto hay que ser buenos. Para ser honestos y prudentes, esos actos buenos deben ser con libertad y no solo decir que quiero hacer actos buenos, sino hacer actos buenos, elegir actos buenos, acciones buenas. Y esos actos buenos con libertad deben ser con constancia. El inconstante es imprudente y deshonesto y deshonrado. Bueno, ¿cómo será todo esto? Por eso, fíjese una cosa, que mucha gente está equivocada, que cuando hablamos de virtud, estamos hablando solamente del aspecto religioso. No, la virtud, la virtud perfecciona la razón. Ahí es que estamos perdidos. Ay, la gente virtuosa, dirían algunos políticos, qué sé yo, váyanse para los templos, váyanse para la iglesia. No, la virtud perfecciona la razón. Eso es lo que estamos perdidos. Perfecciona la razón. Porque es recta, la regla recta de todas las acciones. La recta ratio agibilium perfecciona la razón. Por eso he querido hablar de la virtud de la prudencia. Porque para ser honesto, hay que tener dos dedos de inteligencia. Me decía un profesor aquí, un padre, ¿verdad? Decía, dos dedos de inteligencia. Perfecciona la razón. Es un elemento puramente, además de humano, es un elemento puramente también humano. Perfecciona nuestro raciocinio. Es decir, perfecciona
el conocimiento de la verdad. ¿Por qué no somos prudentes y honestos? Porque no estamos perfeccionando nuestro raciocinio, nuestra razón. Nos conformamos con lo que nos da la cultura, la sociedad, nos conformamos con lo que nos dan los políticos, nos conformamos con ideologías, nos conformamos con palabrerías bonitas. La pereza intelectual, la pereza mental. Entonces, soy deshonesto cuando no desarrollo lo propio de mi ser, que es el perfeccionamiento de mi naturaleza. Tiene que ver con lo intelectual, la búsqueda de la verdad, y con la voluntad, la búsqueda del bien. Por eso quise terminar con la prudencia, porque ves cómo está intrínsecamente inscrita en nuestra naturaleza. No es solamente un aspecto religioso, no, implica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1816, no, nos lo dicen, ¿no? Estoy tratando, ¿verdad?, de englobar lo que más pueda sobre todo esto, porque caramba, ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, un día tenía que llegar. Entonces, la prudencia no es solo una actitud del hombre circunspecto, del hombre sagaz. Es sobre todo también una actitud, una virtud de quien se esfuerza por buscar la verdad mediante un sabio uso de la razón. Lo que le decía ahorita, ¿no? Mediante un sabio uso de la razón. Muchas veces uno dice, para algo tenemos la razón. Que no nos pase, como decía una profesora ya en español, cuando yo estaba en el bachillerato, nos decía a alguno, ya, usted está aquí en tres cosas, en nada y en nada. Hoy también nos decía esa profesora, cuando un muchacho decía una opinión que no tenía que ver con la clase, decía, muchacho, tú tienes esa cabeza llena de ala de cucaracha. Yo me acordé ahora de eso, ¿no? Es que tenemos que usar, ahorita recordemos la imagen de la personificación de la prudencia, el ser sagaz, el ser astutos, el saber usar sabiamente la razón. Si sabemos que alguien podemos controlarlo, podemos, esa palabra, convencerlo negativamente, o alguien nos pide un consejo y en lo que hacemos un consejo a favor nuestro, estamos siendo imprudentes e insensatos y deshonestos. Tenemos que usar bien la razón. Por eso lo vuelvo y lo repito, ¿no? La prudencia es la recta ratio agibilium, es decir, la razón que guía y dirige con rectitud la acción humana. Oigan eso, oigan eso. La prudencia, que es cardinal, eje principal, y que una de las virtudes que conforma la honestidad, es la razón, la, 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 la prudencia perfecciona la razón. Entonces, la prudencia, esa recta ratio agibilium, la razón que guía y dirige con rectitud la acción humana. Eh, por eso de la antigüedad, la prudencia se ha considerado una habilidad ligada a la praxis, a la práctica. Es una capacidad virtuosa de regular las acciones de forma conveniente y ordenada para alcanzar el fin establecido. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la prudencia? Por ejemplo, debe haber una renovación de la mente, debe haber un discernimiento. ¿Cuáles serían algunas eh, eh, consecuencias prácticas de la prudencia? Porque es la razón práctica. ¿Cuáles serían unas razones prácticas? Unas consecuencias prácticas. Por ejemplo, el cristiano, el bautizado, debe siempre buscar
en todo momento lo que, ¿qué es lo que agrada a Dios? Primer momento. Consecuencia de la prudencia. Consecuencia de la práctica de la prudencia. Buscar primero qué es lo que agrada a Dios. No es lo que me agrada a mí, no es lo que agrada al otro, no es lo que agrada a la sociedad. Primero, ¿qué es lo que agrada a Dios? No, no primero lo que agrada a mi bolsillo. Ese cristiano bautizado es una cosa muy complicada. Lo que agrada a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segundo, para discernir qué decisión debe tomar en muchas de esas situaciones, no basta con conocer las normas. Ah, yo conozco las normas y yo puedo objetar o puedo cumplir esas normas. Sino también, hermanos y hermanas, que se hace falta también una con naturalidad, con la voluntad de Dios, con la ley eterna, con la ley moral. El cristiano podrá discernir la mejor la voluntad de Dios en la medida en que crezca en esa gracia con Él, ¿no? Pero además de discernir la voluntad de Dios, se ve facilitado por el convencimiento de que Dios da la gracia para cumplirla. También ha de haber un conocimiento sobrenatural. Por ejemplo, cuando buscamos una formación doctrinal, cuando buscamos la ayuda de la dirección espiritual, eh, sobre todo también es importante eso, ¿no? La formación doctrinal, la dirección espiritual. Me dirijo yo espiritualmente, me dejo guiar, soy capaz de recibir consejos. Fíjense que hay gente que no va a confesarse con ciertos sacerdotes o a dirigirse espiritualmente con ciertos sacerdotes porque esas personas no encuentran eh, opiniones en esos sacerdotes que le digan muy bien, estás haciendo eso que estás haciendo muy bien, eso es un pecadito, sigue ahí, sigue. No, cuando uno va a un confesor que le dice la verdad y le dice que la renovación mental, la renovación espiritual, la conversión, esto y aquello, no va donde ese, porque se pone guapo, tal cosa, aquello. Eh, La dirección espiritual nos ayuda a ser dóciles, a ser prudentes, a ser hábiles, a ser cautos, a ser honestos, a discernir verdaderamente la voluntad de Dios. Ujú. Por eso, eh, bueno, lo puse aquí en italiano, pero bueno, sí, es que estaba mirando, leyendo un poco de eso. Entonces, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para cumplirlo. Eso dice aquí, ¿no? La prudencia es la virtud. Óigame, es porque es eso que está conectado a la vida de la persona humana. La prudencia, entonces, es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para cumplir ese bien. Entonces, usted que me he metido tan profundamente en eso, ¿no? Creo que casi ya hay que ir concluyendo para a lo mejor algunos avisos, algunas evaluaciones que quisiéramos hacer. Ya esa parte la hemos visto del Catecismo de la Iglesia Católica, 1806. Como quiera, esto yo se lo voy a enviar al diácono para que lo tengan por ahí. Entonces, la prudencia es una medida, es la medida ética, es una medida ética de lograr. ¿Por qué? Porque lo que determina de manera especial no lo que corresponde está conforme con la realidad. Por eso la prudencia es la virtud. Fíjense, esto es fundamental. La prudencia es la virtud que guía la conciencia moral. Ustedes se fijan que en la primera clase hablamos de conciencia moral
Y al final, prudencia, guía la conciencia moral. Creo que aquí terminamos. Para que ustedes vean cómo conecté esa primera clase con la clase última y todo lo que ha ido entremezclado en las clases intermedias, ¿no? La prudencia es la virtud que guía la conciencia moral. La formación de la conciencia, entonces, muy, muy importante. Por eso, hermanos y hermanas, en definitiva, la prudencia, ¿verdad?, que guía la conciencia moral, el objeto propio de la prudencia es razonar y juzgar sobre las acciones concretas, lo que hay que hacer ahora, aquí, en este momento. Por tanto, en definitiva, por tanto, la prudencia es una virtud intelectual de la razón práctica. La prudencia es una virtud intelectual, el esfuerzo humano, pero claro, es también infusa porque se puede pedir la gracia de la razón práctica. Eh, por eso, diácono, lo vamos a dejar aquí porque si no, ¿verdad? Seguimos hasta mañana y no cansarles. Pero con esto quise concluir nuestras lecciones en el día de hoy. Creo que es un poquito más complicado hoy, pero ya mal paso después lo pueden ver por ahí y los documentos que les he enviado. Ya ahí está la bibliografía, en los 8 o 9 documentos que le he enviado. Y así. Entonces, Muy bien, muy bien. Creo que hasta aquí, ¿verdad? muy bien. Hay un comentario que hace Inocencia, dices, el bien que se debe hacer, el mal que se debe evitar. Si lo ponemos en práctica, seremos cada día más prudentes y por ende más honestos y constantes. Muy buen comentario. Esta parte es Sí, importante también. Eh, la virtud de la prudencia puede adoptar dos formas. La prudencia personal, es decir, la persona en el gobierno de su propia vida, y la prudencia de gobierno, es decir, la de que, la de quien debe gobernar una comunidad, la familia, el Estado o la iglesia.